Hola, quería comentar que es muy buena noticia la audiencia que se lleva en contra del Estado salvadoreño en Costa Rica, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto al caso Beatriz. Sí, es una muy buena noticia. Independientemente te encuentres en una posición en las antípodas de las posiciones ideológicas o jurídicas o políticas que envuelven al caso Beatriz, una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos implica una buena noticia, porque es una tutela, una garantía mayor a los derechos de los ciudadanos, a los derechos de los ciudadanos de los países que son parte de estos tratados y estas convenciones de derechos humanos, en este caso el sistema interamericano, así que implica una posibilidad mayor de protección. El caso Beatriz en El Salvador, más allá de los gustos o de las preferencias, si me preguntan, seré honesto, espero que el Estado salvadoreño sea condenado, ¿verdad? Espero que el Estado sea condenado, pero más allá de lo que yo piense, de lo que yo crea, yo creo que es fundamental tener la tranquilidad que la decisión que se va a tomar sobre el trato que se dio a Beatriz en estos años sobre los cuales se trata su caso, no va a estar infectado o no va a estar contaminado o lleno del aspecto ideológico del proaborto o del antiaborto, por así decirlo, sino que se va a centrar sobre todo en una cuestión jurídica, de interpretación jurídica. Y esta interpretación jurídica recae sobre un elemento. Aunque yo, en manera personal, esté de acuerdo con que se abran las vías para la posibilidad del aborto, no solamente por las causales que tenían que ver con riesgo de vida de la madre o en caso de violación. O sea, para mí eso sería necesario extenderlo un poco más. Sin embargo, a nivel jurídico entiendo que existe un enorme candado y tiene que ver con el artículo 1 de la Constitución, ¿verdad? Entonces, jurídica y constitucionalmente, yo estoy seguro que puede haber una apertura, pero una apertura restringida. Y esa apertura restringida tiene que ver con la causal de riesgo de vida de la madre. Es decir, es una finalidad del Estado, la persona del momento de la concepción, sí, pero es decir, que la vida es el máximo valor, el máximo derecho a proteger en el caso del Estado salvadoreño, pero en vista que la vida es el máximo derecho a proteger, cuando hay un enfrentamiento de derechos, una colisión de derechos entre la madre y el hijo, exista la posibilidad del aborto. Yo creo que es lo más realista que se puede pedir en estos momentos. Sin una reforma constitucional, el avance a nivel de, o la apertura a nivel de aborto que se puede dar tiene que ver únicamente con la causal de colisión de derechos. Eso a nivel constitucional y respecto a este caso concreto y la interpretación de la Corte Interamericana. Eso es muy probable que pase, ¿verdad? Y aunque a manera personal o en mi comentario jurídico desee que se extendiera un poquito más esa posibilidad, estoy muy consciente de que hay una restricción constitucional y esa restricción constitucional puede abrirse a partir de la reforma. Sin embargo, con una sentencia condenatoria al Estado salvadoreño, sí existirá la posibilidad de abrir esa causal de colisión de derechos en caso de dos derechos de igual magnitud, de igual potencia, que sería la vida de la madre y en este caso la vida del no nacido. Bien, este es un punto de vista personal. Lo que yo quisiera respecto al aborto o lo que no quisieran otros respecto al aborto, que esta restricción se mantuviera al 100% tal como está ahora. Pero más allá de eso, y por lo que yo considero que es importante esta audiencia, tiene que ver con que el caso Beatriz y el caso de un trato polémico, por lo menos a esta ciudadana salvadoreña, que tenía una serie de derechos fundamentales, una serie de derechos humanos garantizados a nivel jurídico, a nivel de constitución, leyes secundarias, pactos, tratados, convenios, que sea analizado, sea estudiado y sea decidido por jueces que son mucho más objetivos, por jueces que van a decir conforme a prueba existente
y no solamente con la burda opinión que usted o yo podamos tener, ¿no? Una opinión sí ideologizada, una opinión sentimentaloide, no, en este caso esperar justicia a partir de los tribunales competentes también implica depositar cierta confianza. Y eso implicaría también aceptar la decisión por cualquiera de los dos lados. Si la Corte Interamericana dice que el Estado no violó los derechos de Beatriz porque existía esa restricción constitucional, al menos en el caso personal estoy dispuesto a aceptarla en mis adentros, a decir, bueno, hay que reformar la Constitución si se quiere tener ese tipo de apertura, sí o sí. Y ese sería mi mensaje también a esta parte política. No conformarse con la decisión, pero saber que se analizó conforme a derecho. Y por otro lado, al lado, por así decirlo, más conservador, que no quiere ningún tipo de apertura a la posibilidad del aborto, que también, aunque no estén completamente conformes, que sí acepten como un ejercicio democrático si la Corte Interamericana llegara a decir que el Estado salvadoreño es responsable por, qué sé yo, por violaciones o por no cumplimiento a la Convención Americana de Derechos Humanos. Así que, más allá de todo, el llamado es a ejercer a ejercer nuestra ciudadanía, a ejercer nuestro espíritu democrático, a confiar en este caso en las autoridades, en este caso a las autoridades judiciales de organismos supranacionales y decir, bueno, tenerles confianza, ¿verdad? Que van a analizar conforme a derecho, que van a analizar conforme a la ley, no solo con aspectos religiosos, no solo con aspectos ideológicos, sino conforme a la ley. Y a partir de eso, aceptar la decisión de este tribunal. Y repito, es una muy buena noticia porque además que existe esta posibilidad de acudir al sistema interamericano, al sistema internacional de derechos humanos, implica una posibilidad de defensa mayor. Entonces, la invitación en este video es, por un momento, dejar de lado, dejar colgada la justicia divina o el ideal de justicia divina. Por el otro lado, dejar de lado, colgado la idea de justicia de la minoría social, también en el caso de las mujeres, y confiar en la justicia jurídica, en la justicia que emana de la interpretación, de la aplicación de la ley, que al final eso va a ser lo que la Corte Interamericana decidirá. Si la actuación del Estado salvadoreño es conforme a la Constitución, a los principios que rigen la Constitución y conforme a las obligaciones adquiridas en tratados, convenios, pactos de derechos humanos.